Parece que Lady Díez ha decidido tirar de la manta porque de otra manera no se explicaría la cascada de información que estamos viendo en estos últimos momentos, en estas últimas horas. He contabilizado noticias que implican en la trama criminal de las cloacas hasta 6 ministerios, hasta 6 ministros. A ver, yo no dudo de la capacidad de investigación que tenga la UCO, por supuesto. Hay mucha información que está ya muy masticada, pero tampoco me cabe la duda del hecho de que alguien está guiando a los investigadores. Tal vez Leire haya llegado a un pacto en el sentido de que tal vez haya pactado en secreto con Fiscalía hablar y guiar las investigaciones, porque de otra manera, repito, no me explicaría lo bien hilada que está saliendo la información para definitivamente, de cara a la opinión pública, demostrar que el Partido Socialista Obrero Español se financió ilegalmente, por un lado, y que por el otro se convirtió en una organización criminal de auténticos gángsters, incluso con cargos de ministro. Tremendo lo que tenemos. Acompáñame en este vídeo, te voy a mostrar las conexiones de la trama de Leire Díez con todos los ministerios implicados, nombre, apellido, toda la noticia que han salido. Podrás tener una visión bastante amplia y global de hasta dónde llegaban las influencias de Leire Díez, de cómo esta no podía ser una militante de base, sino que formaba parte del círculo más cercano, de mayor confianza, aunque a un segundo anillo, eso sí, de Pedro Sánchez, aunque situada en un segundo anillo, es decir, con un anillo intermedio de ministros y personas de confianza de Pedro Sánchez que hacían de interlocutores y de puentes con Leire Díez. Pero la verdad que no se salva ninguno. Óscar López, Elma Saiz, Ábalos, María Jesús Montero, Marlaska, Bolaños, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil y la presidencia del PSOE. ¿Te parece poco? Vamos a verlo todo en este vídeo. Venga. Así es, aquí tenemos dos noticias que tenemos que leer juntas porque una nos llevará a la noticia de la posible conclusión de que el Partido Socialista Obrero Español se ha financiado ilegalmente y otra nos llevará a la constitución del Partido Socialista Obrero Español en condición de banda criminal, de organización criminal. Estas dos noticias hay que leerlas juntas porque nos permiten llegar a estas dos conclusiones. Fíjate, esto es lo que publica The Objective, exclusiva. La UCO detecta 52 facturas falsas del PSOE en la causa de la financiación irregular. Estas dos facturas, estas 52 facturas, ayudarían a entender los pagos del PSOE a Ábalos y a Koldo y de cómo esas facturas falsas servirían precisamente para introducir en el circuito del blanqueo el dinero negro que le llegaba al PSOE, muy probablemente de la trama de hidrocarburos. Digo muy probablemente. Esta noticia es muy importante y la tenemos que leer conjuntamente con esta. La UCO certifica con 353 WhatsApp que Ferraz gestionaba los gastos de las cloacas. Los atestados incluyen pruebas de que las secretarías del PSOE tramitaban billetes, hoteles, coches o accesos a Leire, Díez y Pérez Dolcet. Es decir, que muy probablemente esa misma fuente de financiación ilegal servía para justificar gastos a personas que trabajaban para el PSOE en calidad de ministros y segundos de ministro, como el caso de Ábalos, y por el otro lado, muy probablemente servía para financiar a la cloaca del PSOE. Estas dos noticias hay que leerlas juntas, pero cuidado porque mientras todo esto sale a flote, aquí tenemos, de hecho, Vito Quiles que dice la UCO detecta 52 facturas falsas del PSOE en la causa de la financiación irregular y los agentes analizan hojas de gasto que habrían sido creadas específicamente para justificar pagos a la trama de Koldo y Ábalos. Estas son todas las facturas falsas que permitirán a lo mejor demostrar los pagos irregulares a Koldo y a Ábalos. Y mientras todo esto sucede, mientras se aflora toda esta información, mientras la justicia pisa los talones al Partido Socialista Obrero Español, las personas más implicadas en esta trama criminal tratan de denostar a los jueces, tratan de criminalizar a los jueces, tratan de, a través de la falacia del hombre de paja o la falacia ad hominem, la acusación ad hominem, el insulto ad hominem, tratan de deslegitimar a aquellos que están trabajando e investigando. Esto es lo que decía Óscar López sobre los jueces. Y luego Álvaro García Ortiz. Yo voy a decirlo para que me entienda el Supremo, algunos.
Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entiendan. Hasta se hincha el pecho. He dicho algo. Este como es un Pachi López venido a más. Creo que un Pachi López que ha terminado la carrera, ¿no? Pero igual de pringao el tipo, acusando y aludiendo a los jueces del Tribunal Supremo. Ojo, aludiendo a los jueces del Tribunal Supremo. Y aquí alguien podría preguntar, ¿y por qué los jueces del Tribunal Supremo no se querellan contra Óscar López? Primero, porque Óscar López lo hace muy bien, diciendo que hay algunos. Pero ¿por qué no da nombres? ¿Por qué no da nombres Óscar López? Porque precisamente, esto es lo que decía Magistrator, ¿qué jueces prevarican, señor ministro? Diga nombres y procesos en los que han prevaricado. Sea valientes, sea valiente. ¿Ha formulado ya una querella contra ellos? Vergüenza. Obviamente, Óscar López es inteligente, lo deja todo así de manera genérica para que nadie se pueda querellar, eso por supuesto lanzando acusaciones sin dar nombres y por tanto dejándolo todo en el aire. Acusaciones por las que, por un lado, él queda bien ante lo suyo porque así erosiona la figura de los magistrados y de los jueces, importante, y además formuladas de una manera por las que no puede ser denunciado por parte de los tribunales del Supremo porque nadie se puede dar por aludido. Primero, nadie se puede dar por aludido. Y segundo, es importante considerar que si los jueces del Supremo se querellasen contra Óscar López, porque Óscar López aquí está tratando de lanzar una trampa, esos jueces, en algún momento, en el momento en el que Óscar López llegue a ser imputado por alguna razón y él sabe que puede ser imputado, al haberse personado, querellado esos jueces contra él, esos jueces no podrían llevar esa causa y por tanto sería muy difícil, hombre, se tendrían que apartar, ¿no? Y ceder la plaza a alguien. Y esto a lo mejor es lo que quiere el gobierno, que haya un reemplazo de los jueces del Tribunal Supremo de la Sala Segunda para que ellos no sean investigados o poder jugar con la posibilidad de tener unos jueces más favorables en algún momento, ¿no? Esta es la trampa que está lanzando Óscar López, aunque Óscar López tiene razón al decir que hay jueces que en España prevarican. Fíjate, uno lo tienes ahí, su amigo Baltasar Garzón, que ha sido sentenciado por prevaricación. Por tanto, cuando Óscar López dice que hay jueces que prevarican, sí que tiene razón. Lo que pasa es que, claro, no dice el nombre. ¿Por qué? Porque son amigos suyos. Ese es simplemente lo que podemos decir. Pero tiene que tener cuidado Óscar López en dar nombres. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué Óscar López actúa de esta manera tratando de erosionar la figura de los jueces y tendiéndoles trampas a los jueces? Porque quiere que los jueces caigan en la trampa. ¿Por qué él teme ser investigado? Por esta foto. Porque esto lo apoya Óscar López. Está escrito, tiene el sello de la investigación, está escrito esto por la mano de Leire Díez. Óscar López está en los papeles de Leire Díez, los papeles de Leire Díez que se convierten casi en una isla de Epstein española. Debemos tener presente que tal como por lo que estamos llegando a conocer de las cloacas del PSOE, de la organización criminal y violenta, y sobre violenta me refiero a algo que trataré en otros vídeos, funcionaban como auténticos matones, sobre todo en las terminales mediáticas. Esos 61 periodistas que trabajaban ejerciendo el matonismo en redes, no hay que olvidarlo, bien. Importante, esta gente le hacía el trabajo sucio. Eran el equivalente en redes sociales de la camisa negra de Mussolini en el ventenio fascista, una organización criminal al servicio del poder para que el poder se instalase, se afianzase y se mantuviese. Bien, entonces, claro, Óscar López está dentro de los papeles del Leire Díez y está dentro de los papeles del Leire Díez. A día de hoy, en España, es el equivalente al haber estado en la lista de invitados de Epstein en Estados Unidos. Estar cercano a Leire Díez en España a día de hoy, debemos comenzar a procesarlo como los americanos están procesando el hecho de estar en la lista de invitados de Epstein a la isla. Estar en el cuaderno de Leire es como haber visitado la isla del Señor. Entendemos esto porque la organización criminal y la gravedad de lo que se ha hecho es tal, atentaron contra el Estado de Derecho en España. Quisieron dar un golpe de Estado encubierto, anulando el poder judicial, el poder policial para controlarlo. Esto es gravísimo. Y alejaban y amedrentaban y amenazaban y planeaban incluso, tal como dice Aldama, la desaparición y el secuestro de personas. Estamos ante una organización violenta de gángsters.
estar en los papeles de Leire Díez es como haber pisado la isla de este que no quiero nombrar mucho. Bien, veámoslo así. Y bueno, Óscar López es el primero. Ministerio de Telecomunicaciones. Óscar López en los papeles de Leire. Cae Óscar López. Y mientras tanto, el PSOE está tratando de diseñar una estrategia, lo decía el Español, para salvar a Pedro Sánchez con la tesis de que Santos Cerdán engañó a la gerente del PSOE con datos para que pagara facturas falsas. ¿A quiénes? A Ábalos y Coldo y a la trama criminal de las cloacas. Es decir, este es el, digamos, el anillo de contención que están tratando de diseñar alrededor de Pedro Sánchez para salvar a Pedro Sánchez. Es decir, Santos Cerdán era el jefe de la trama trabajaba para él, Pedro Sánchez no sabía nada y además Santos Cerdán engañó a la gerente del PSOE para que pagara y financiara con el dinero que entraba en el PSOE, del que tampoco sabía nada Pedro Sánchez, ¿verdad?, para que las cloacas funcionasen. Entendemos que esto no se sujeta, porque ¿cómo puede ser entonces que 6 actuales ministros, más el fiscal general del Estado, más la directora de la Guardia Civil, estuviesen al tanto del funcionamiento de las cloacas, o mejor dicho, estuviesen en los papeles de Leire Díez, incluso algunos antes de ser ministros, y haber sido premiados? Por eso es imposible aislar a Pedro Sánchez, porque la trama estaba tan bien tejida que involucraba a varios ministerios. Ministerio de Telecomunicaciones, Óscar López. En aquel momento, Óscar López creo que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa, pero luego ha sido ascendido a ministro. ¿Por qué? Porque tiene información y es mejor que sea ascendido y compensarle por el trabajo prestado. Elma Saiz es la siguiente. Fíjate cómo Elma Saiz defendía a Santos Cerdán, es decir, un PSOE que ahora quiere lavarse el trasero con Santos Cerdán, cuando hace muy poquito Elma Saiz decía esto de Santos Cerdán. Escucha mucho. Colaboración con la justicia, transparencia y contundencia. Caiga quien caiga. Esa es la respuesta que da el Partido Socialista ante cualquier atisbo de corrupción. ¿Cómo ha vivido las acusaciones del señor Aldama contra Santos Cerdán? Pues y lo mismo que le estoy diciendo. Me llama la atención cómo se da voz a un presunto delincuente y se da credibilidad por algunos medios de comunicación a las declaraciones sin ningún tipo de prueba de un presunto delincuente y se cuestiona permanentemente con ataques personales a una persona honrada como Santos Cerdán. Y es que, ¿sabe lo que pasa, Roberto? ¿Qué pasa luego? Cuando se demuestra que todo es mentira. ¿Quién pide perdón? Tiene razón. Cuando se demuestra que todo es mentira, ¿quién pide perdón? Porque, fíjate, la mentira que propaga esta mujer. Es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado. Si nunca hubiera tolerado las andanzas de Díez, ¿por qué entonces Elma Saiz no informó al presidente Pedro Sánchez de las andanzas de Díez? Porque todo apunta a que Elma Saiz era muy conocedora de las andanzas de Díez. Esta es la cuestión. Y esta mujer luego te dice, ¿qué va a pasar cuando se descubre que todo es mentira? Sí, ¿qué va a pasar cuando se descubre que esta mujer ha mentido? ¿Quién va a reparar el daño? Mintió con Zapatero diciendo que... De esta. Lo has escuchado, ¿no? Que la investigación parte de una denuncia de mano limpia cuando ha sido por la Fiscalía de Francia y Suiza, refiriéndose a la investigación de Zapatero. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado. Y aquí también ha mentido Elma Saiz, porque si nunca ha sido informado y si nunca lo hubiera tolerado, ¿por qué Elma Saiz entonces no le informó? ¿Por qué vino menos a esa obligación? ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate, los WhatsApp entre Leire Díez y Elma Saiz. Te lo voy a poner aquí. Buenos días, Elma. Te mando el documento que firmamos con la Agencia Tributaria Gallega. Si este es el que os encaja, cambiamos los firmantes y los datos y lo podemos hacer ya mismo. Estoy justo ahora con el DIRM Hacienda, hablando de esto. Te digo algo enseguida. Me tienes olvidada. Elma Saiz y Leire Díez se conocían. ¿A qué se refiere este con el documento de la Agencia Tributaria? ¿Qué tramaban Leire Díez, Elma Saiz y la Agencia Tributaria en aquel entonces? Tal vez Elma Saiz tiene algo que decirle, que confesarle a Pedro Sánchez y que nunca le ha dicho. O tal vez se lo dijo y nos mintió diciendo que Pedro Sánchez nunca estuvo informado de las andanzas, porque Elma sí que las conocía, ¿no?
Bueno, esto es lo que dice. Filtrado los mensajes de WhatsApp de Lady 10 con la cúpula del PSOE. En los chats aparecen conversaciones con Cristina Narbona, el Masaiz, Isabel Leal, sobre la estrategia política y gestiones de documentos. Importante porque precisamente Lady 10 amenazó a Narbona con tirar de la manta si la aislaban. Yo también puedo hablar. Y parece ser que la han aislado. La han tratado, como has escuchado antes, a El Masaiz, hablando de Víctor de Aldama. ¿Cómo se puede dar credibilidad a un presunto delincuente? ¿Cómo se puede dar credibilidad a una tipa como Lady 10? Bueno, parece ser que no le ha gustado a Lady 10 que hayan querido utilizar como cortafuegos a ella y a Santos Cerdán, y algo está guiando desde fuera, quién sabe, las investigaciones para llegar a determinadas conclusiones. Conclusiones interesantes porque has escuchado Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, El Masaiz. Antes tuvimos Ministerio de Telecomunicaciones, pero El Masaiz hablaba también de Hacienda. ¿Qué pasa con Hacienda? La diputada Isaura Leal se reunió con la fiscal general Lola Delgado para ayudar a Vicente Fernández de la SEPI, dependiendo de quién, por tanto, de María Jesús Montero, en Aznalcóllar, según la agenda de Leire 10. Es decir, que aquí tenemos la conexión con otro ministerio. Vicente Fernández, el que se pasó el fin de semana romántico con María Jesús Montero en Mojácar, lo tratamos en otro vídeo, se quiso ayudarlo, pero cuidado porque tenemos más cosas relacionadas con ese ministerio, con el ministerio de María Jesús Montero, y lo tenemos aquí. El ex-3 de Montero, investigado por cobrar mordidas, decía que iba a ganar tanto dinero que tendría que quemarlo en una gasolinera. Pese a la carrera de hecho, Marco San Juan sigue en Hacienda tras ser blindado por la exministra. ¿Por qué la exministra lo blindó? ¿De dónde salía ese dinero? Y sobre todo, ¿por qué el Ministerio de Hacienda nunca quiso investigar a la PSOE, quiso investigar a la financiación ilegal de la PSOE? Y aquí tenemos pringado un tercer ministerio, después del de Telecomunicación e Inclusión Social con el Masaiz, tenemos al Ministerio de Hacienda con María Jesús Montero, que parece ser que cerraba más de un ojo. Y ojo, valga la redundancia, porque claro, cerraba un ojo el ministerio mirando hacia otro lado para no investigar determinadas financiaciones ilegales y determinados enriquecimientos, podemos decirlo así, pero por el otro lado cerraba también un ojo la fiscalía. Aquí tenemos otra conexión de Leire 10. Leire 10 que se reunió, eso se supo ayer, el fiscal que se reunió con la fontanera del PSOE, Leire 10, que era el número 2 del condenado García Ortiz, fue premiado por Peramato, ascendiéndolo al Supremo. Por cierto, las declaraciones que antes has visto de Óscar López, aquí, son en un acto en el que un diario, el Diario Público, perteneciente a las terminales mediáticas de la cloaca, le ha dado un premio al fiscal general del Estado, condenado precisamente por revelación de secretos. Es decir, fíjate cómo toda esta mafia se va relacionándose entre sí, ¿no? Pues tanto que el ministro Óscar López va a un acto donde premian a ese fiscal general del Estado que mandó a un segundo a reunirse con Leire 10. El fiscal que se reunió con la fontanera del PSOE era el número 2 del condenado García Ortiz. Lo tenemos mejor explicado por Irene Tavera, OK Diario. Teresa Peramato ascendió a los dos fiscales que abrieron las puertas, porque al final son dos, de la Fiscalía General del Estado a la cloaca del PSOE. Diego Villafañe, el segundo de Álvaro García Ortiz, fue colocado en el Supremo, y Beatriz López Pesquera, que le acompañó en las dos reuniones que tuvo Leire 10 en la Fiscalía General del Estado, fue ascendida a la Audiencia Nacional. Es decir, habéis trabajado bien, habéis cumplido con el partido y os voy a dar un destino de oro. Diego Villafañe colocado en el Supremo, que es el destino ideal para un fiscal, y Beatriz López Pesquera en la Audiencia Nacional. Así, Peramato, continuista y brazo derecho, otro nuevo brazo derecho en la Fiscalía de Pedro Sánchez, persona de confianza de Pedro Sánchez y de Álvaro García Ortiz, así Isabel Peramato sigue las consignas, mejorando las condiciones laborales de aquellos que han trabajado para la trama. Y ojo, porque claro, ahora entendemos las reuniones también con la fiscal general anterior, Lola Delgado, que fue quien puso después a Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General del Estado, en una línea de continuidad a través de los fiscales generales. Primero, Lola Delgado. Segundo, Álvaro García Ortiz. Y
después Isabel Peramato, han demostrado estar trabajando para las cloacas, ya sea reuniéndose, ya sea atendiendo favores o ya sea ascendiendo y premiando a aquellos que trabajaron y sirvieron para las cloacas. Tremendo. ¿Y por qué hablo también de Lola Delgado, la anterior fiscal general del Estado antes de Álvaro García Ortiz? Porque fíjate, la diputada Isaura Leal se reunió con la fiscal general Lola Delgado para ayudar a Vicente Fernández según la agenda de Leire Díez. Es decir, Leire Díez manda a la diputada Isaura Leal a reunirse con Lola Delgado para ayudar a Vicente Fernández, imputado, ojo, imputado, para que, como hemos visto en más de una ocasión, la Fiscalía pueda decir, no hay delito, pueda decir, archivemos la causa. Y claro, ¿quién es Isaura Leal? Fíjate cómo son las relaciones, toda una mafia, toda una secta de contactos personales. No olvides, Lola Delgado, Dolores Delgado, es mujer de ¿quién? De este hombre, de Baltasar Garzón, el juez prevaricador condenado por prevaricación, al que entendemos que se refiere Óscar López cuando dice que hay jueces que prevarican, ¿no? Y fíjate, Lola Delgado la tenemos aquí, reuniéndose con ¿quién? Hay que hacer un croquis. Reuniéndose con Isaura Leal. ¿Y quién es Isaura Leal? Además de diputada del PSOE. Bueno, Isaura Leal es la mujer, increíble, de este hombre. ¿Y quién es este hombre? El jefe de Leire Díez en Correo, Juan Manuel Serrano, del que hemos hablado ayer en el otro vídeo, del que se está analizando el teléfono con los 10.000 WhatsApp, creo que hay 10.000 mensajes, no recuerdo cuántos son. Claro, la Fiscalía, fíjate, la Fiscalía pide no investigar al ex jefe de gabinete de Sánchez. La Fiscalía pide no investigar al ex jefe de gabinete de Sánchez y Leire Díez por los contratos amañados en Correo. Es decir, que Isaura Leal, mujer de Juan Manuel Serrano, íntimo amigo de Pedro Sánchez, que le ayudó y el que tiene ahora en el móvil la pistola humeante que podría precisamente llevar a la imputación a Pedro Sánchez, la mujer de este hombre, por el que ahora la Fiscalía está pidiendo no investigar los contratos amañados por su gestión y la gestión de Leire Díez, se reunía con la anterior Fiscalía General del Estado. Entendemos cómo funcionaba todo esto a través de trueques. Oye, y si me imputan o se imputan a este que es de lo nuestro, tú ve a la Fiscalía, reúnete y pide que archiven la causa o que no se investigue. Es todo un contubernio entre personas que endogámicamente se relacionaban entre sí, se cubrían mutuamente. Parece poco esto, preparémonos porque empiezan a saltar, empiezan a salir nuevos nombres, por si hubiera pocos en la cloaca. Nuevos nombres que todos estaban negando que estuvieran en contacto con Leire Díez. Bien, pues cuidado porque hay muchos más nombres. Y los WhatsApp, los mensajes de Leire Díez son un auténtico manantial ¿de qué? De la cloaca. Vamos a ir viendo los nombres, atención. Aquí tienen los mensajes, fíjense las fechas, 24 de abril de 2024. Alguien tiene que estar filtrando esto, no sabemos si es Leire Díez o quién es, pero tiene toda la pinta de que se empieza a tirar de la manta. Cristina Narbona, ¿quién es Cristina Narbona? Presidenta del Partido Socialista. ¿Se acuerdan de lo que dijo? Alguna vez la conocí, coincidí con ella en Cantabria, pero luego ya no volvimos a tener ningún tipo de trato. ¿Seguro que no? Vale, atención. Reconducir los ataques al presidente. Este es el mensaje que le manda Leire Díez el mismo día de la carta del presidente enamorado, 24 de abril de 2024. Dar ayuda cualificada. ¿A quién? ¿A quién? Más bien dar ayuda contra los jueces. Tenemos que darle la vuelta como un calcetín a los ataques al presidente. Respuesta de Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, entero, del Nacional. Se lo habías contado a Santos Cerdán. Es decir, estaban en comunicación permanente. Le estaba diciendo, esto ya me lo has contado, dame novedades. Sigamos, 27 de julio de 2021. Fíjense, mucho antes estábamos en el 24, Leire Díez. Cristina, estoy en Madrid, pero con la idea de ir jueves a Cantabria. ¿Te viene bien que nos veamos a finales de semana? Respuesta, vente a comer con nosotros el viernes a la Magdalena. Ok, perdónenle la falta de ortografía porque es que las hay por todas partes, pero bueno, vamos a comer. Esto es la relación de una persona que lo mismo la conocí un día en Cantabria, seguro, seguro. Sigamos, atención, Leire Díez, genial, te tengo que contar muchas cosas buenas. Respuesta de Cristina Narbona, aquí seguimos en julio del 21. Creo que sea alguna. Guiñito, ¿cuál sabía? ¿Cuál sabía la presidenta del Partido Socialista? ¿Cuál era la cercanía? Atención porque saltan nuevos nombres. Vamos a saltar a una ministra. Hasta ahora había pasado disimulada, pues ya tenemos un ministro también dentro de las conversaciones. Buenos días, Elma. Elma es Elma Said. ¿Quién es la ministra de Seguridad Social? Te mando el documento que firmamos con la agencia tributaria. Si quieres y te interesa, simplemente cambiamos los firmantes, los datos y podemos hacerlo ya mismo. Estoy justo ahora con el DIR MD, Hacienda, hablando de esto. Te digo algo enseguida. Es decir, tenían contacto permanente. Maricha Ruiz. ¿Quién es Maricha Ruiz? La que fuera jefa de prensa del Partido Socialista, del partido de Pedro Sánchez.
Sánchez. Son todos de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Atención, me tienes olvidada. La queja es de la jefa de prensa del Partido Socialista. No lo dice Leire. No, la jefa de prensa del Partido Socialista dice: Leire, por favor, dame audiencia. Necesito hablar contigo. Respuesta de Leire Díez: no, de verdad, no te preocupes. Estoy en Salamanca, me ha caído en el baúl de la Piquer. El martes que viene por la tarde, ¿cómo lo tienes? O comemos. Todos comían, todos se veían. Repito, que Maricha Ruiz era persona de maximísima confianza de Pedro Sánchez. Bueno, básicamente como todos los que estamos viendo. Vamos a ver otra persona nueva. Atención, ¿quién es? Pues nada más y nada menos que mantiene esta conversación con la mujer de Juanma Serrano. ¿Quién es la mujer de Juanma Serrano? ¿Quién es Juanma Serrano? El que fuera jefe de gabinete personal de Pedro Sánchez. Tengo muchas ganas de verte y darte un abrazo enorme. Felicidades, querida amiga. Querida amiga, esto es confianza, digo yo, ¿no? Bien, tengo muchas ganas de darte un abrazo. Besos, 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 besos morados por todas partes. Respuesta de Isaura Leal, que es la mujer de Juanma Serrano, el que luego fue, cuidado, presidente de Correos. ¿Dónde trabajó Leire Díez? En Correos. Muchas gracias, mi muy querida Leire. Aquí estamos con un año más encima. Seguimos remando en el mismo barco. ¿Cuál era el barco? ¿Cuál era el barco? Si supuestamente Leire Díez era una militante de base que no pintaba nada. Besos, besos, besos rojos, besos morados. Había besos por todas partes, había comidas, había encuentros, había de todo. Repito, una ministra, una jefa de prensa pidiendo audiencia, ella, a Leire Díez, la mujer de una de las personas más influyentes ante el propio Pedro Sánchez. Ella misma, Isaura Leal, es de máxima confianza de Pedro Sánchez. Pero cuidado, porque aquí hemos tenido entonces Ministerio de Telecomunicación implicado, Óscar López. Hemos tenido Ministerio de Inclusión y Seguridad Social implicado, Elma Saiz. Hemos tenido Ministerio de Infraestructuras, Correos, al que pertenece Juan Manuel Serrano. Hemos tenido Hacienda, María Jesús Montero. Hemos tenido, ¿qué más? La Fiscalía General del Estado. Hemos tenido la dirección, la presidencia del partido de la PSOE con Cristina Narbona. Fíjate cómo Leire Díez en su caída arrastra a todas estas personas que están en su cuaderno. Pero cuidado, tenemos también más cosas. Tenemos Ministerio de Interior, la Guardia Civil. La inteligencia de la Guardia Civil revela que Mercedes González sabía que la cloaca del PSOE actuaba contra la UCO. La inteligencia de la Guardia Civil lo sabía. Y no podía hablar con el ministro de Interior y no podía referirlo. ¿Por qué? Porque el ministro de Interior formaba parte, muy probablemente, de la cloaca. Otro pringado, otro implicado, que sin embargo decía esto. La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión, Leire, o cualquier otra, en términos de ningún tipo. Pero después, cuando fue pillado, que había mentido, un poquito como ha pasado con Elma Saiz, entonces, entonces dijo esto. No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama. No... En fin, que sí, se reunían, pero no hablaban de la trama, ¿no? ¿Y de qué hablaban? Jugaban al parchís, ¿verdad? O hacían hermanitas tijeras. Anda ya. ¿Cómo no se iban a reunir para hablar de la trama si este hombre se ha demostrado que hasta le brindó de una protección especial a Leire Díez? La directora de la Guardia Civil no ha tenido una reunión con Leire ni con otra cualquiera, pero resulta que ha tenido dos y resulta que Leire tiene protección policial, como para fiarse de un ministro que controla tu seguridad y te miente a la cara, claro. Leire Díez, y primero no la conocía, y después no solo la conocía, sino que se reunía con ella, y después se reunía con ella, pero no era para hablar de la trama, y entonces, ¿por qué se le dio protección? ¿Por qué el ministro le dio protección a Leire Díez? El debate. Marlaska puso escolta policial a Leire Díez cuando la UCO ya la investigaba por la cloaca pagada por el PSOE. Es decir, que Marlaska actuó con nocturnidad y alevosía. Le puso protección para saber quiénes de la UCO estaban investigándola y, por tanto, ver a quiénes tenía que apartar para dejarle campo de actuación a Leire Díez. El ministro declaró, además, secreto de Estado, esa protección, una tía random, ¿no? Una militante a la que se le ofrece, como si fuera Santa Olaya, ¿no? Se le ofrece protección y, además, se declara secreto de Estado. ¿Y por qué se declara secreto de Estado? ¿Qué pretende ocultar Fernando Grande Marlaska? Es evidente que lo que pretende ocultar es toda la mierda que está escondiendo debajo de la alfombra su partido y su gestión. Y aún así, fíjate lo que decía Santos Cerdán, que pidió a Sánchez la cabeza de Marlaska por no controlar la UCO, porque en todo caso, Marlaska, por mucho de que obrara para la trama, al parecer no obraba lo suficiente, no hacía lo suficiente. Es que Marlaska es el perfecto incompetente, ¿vale? El perfecto inútil, que está ahí porque yo creo que tiene una cierta fobia social, es una persona bastante moldeable y que tiende fácilmente a atender las peticiones de los demás sin cuestionar
y luego construye mentira alrededor y se pone nervioso, como hemos visto. Por tanto, le hace el trabajo, aunque a regañadientes, porque tiene poca iniciativa, porque es un tipo bastante inútil. Y tan inútil que ni siquiera estaba siendo útil a la trama, estaba siendo eficaz para la trama, trabajando para ella, ¿no? Presuntamente. Cerdán pidió a Sánchez la cabeza de Marlaska por no controlar a la AUCO, es decir, que querían que Marlaska fuese con puño más duro contra la UCO hasta el punto de plantearse precisamente que se fuera. Pero claro, no se podía ir, no podían echarlo. Pedro Sánchez no podía echar a Marlaska, no podía dejar tirado a Marlaska. ¿Por qué? Porque entonces Marlaska hubiese cantado algún día. Pedro Sánchez se tuvo que tragar al inútil de Marlaska dentro de su banda de gángsters. ¿Por qué? Porque no podía tenerlo fuera, porque es tan inútil y tan torpe que teniéndolo fuera se hubiese convertido en un peligro o se hubiese sentido despechado en algún momento y dejar de trabajar para la trama para comenzar a trabajar en contra de la trama. Por esa razón se tuvo que tragar Pedro Sánchez a Marlaska. Marlaska ya estaba en el ajo. Marlaska posee demasiada información como para dejarlo tirado. Y aquí tenemos implicado, por tanto, el Ministerio de Asuntos Interior con Marlaska y con la Guardia Civil. Pero cuidado porque tenemos un sexto ministerio, el Ministerio de Justicia y Presidencia. Bolaño en la trama Leire, Cerdán pidió a Félix nacionalizar al venezolano que perseguía al fiscal José Grinda. Lo hemos tratado en otro vídeo, hablando de ello, en el sentido de que se nacionalizó, se dio la ciudadanía española de manera extraña a un tipo que estaba imputado por blanqueo de capitales, por tanto no hubiese, como tenía un juicio pendiente, no se le hubiese podido dar la ciudadanía. Sin embargo, se le dio la ciudadanía, resolviendo el expediente bajo petición de Leire Díez a través de Santos Cerdán. Se me olvidó preguntarte, ¿sabemos algo de la nacionalidad? Gracias. Leire, ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la Audiencia Nacional por la que le piden 9 años de cárcel. Y pregunta, ¿es Duro? Duro Felguera. ¿Félix quién es? Siendo Félix el ministro del que dependía precisamente el organismo que le hubiese concedido la nacionalidad a este hombre. ¿Quién es Félix? El gato de Santos Cerdán. Bueno, esto es lo que tenemos, pero cuidado porque la cloaca van mucho más lejos. Este hombre es Jacobo Teijelo. ¿Y qué pinta aquí Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán? Muy sencillo. Pinta como conexión con la cloaca mediática de la PSOE, de la que haremos un vídeo aparte. El abogado de las cloacas del PSOE, el abogado de Santos Cerdán, ahora también imputado, presumió de tener 61 periodistas de confianza. Se lo he enviado a ver cómo sale. 61 periodistas de confianza que le hacían el trabajo sucio a Leire Díez. ¿Quiénes son esos periodistas? De momento, se saben 2 nombres, según ha revelado Horizonte. Uno podría ser Román Cuesta, un tipo que iba con navaja, un matón que va con navaja por la calle, y que hace unos meses, este está vinculado a Canal Red de Pablo Iglesias, y hace unos meses se hizo famoso esto de Román Cuesta. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Un cuchillo? ¿Llama a la Guardia Civil? ¿Acosador de mierda? ¿Eres un acosador? ¿Eh? Dale. Acosador de... Dale. Acosador. Dale. Román Cuesta, un tipo que se dedicaba, tal como dice, capitán general de los tercios. Isidoro Román Cuesta, vinculado a Pablo Iglesias, Diario Red, responsable de doxear a varios activistas patriotas, recibe una lección. Pese a su chulería, no ha ido reculando, navaja en mano y ha recibido una dosis de spray pimienta en los ojos. Llama a la Guardia Civil, Monse, parece que decía. Y claro, este hombre ha sido identificado ayer en Horizonte, por parte de Iker Jiménez, como uno de los posibles 61 de la trama de las cloacas mediáticas. Aquí lo tenemos. ¿Quiénes serán esos 61 periodistas? Teijelo, se lo he mandado a Yepes y a Mateo Balín. Tengo agencias. Vale, se lo he enviado a mis 61 periodistas habituales. Esa es la organización del equipo de desinformación sincronizado, del que podría formar parte bastante gente y que aplicaba en redes sociales el matonismo típico de camisas negras de la era mussoliniana,
típico de escuadrismo fascista en redes y además yendo armados. Estamos hablando de una auténtica banda de gángsters, como decía antes, gángsters, algunos que se dedicaban al robo, otro a la extorsión, otro a eliminar delitos porque trabajaban en la administración, otro a otorgar nacionalidades, otro a amenazar con cuchillo en mano, otro a desinformar, otro a echar barro, otros a prevaricar, otros a dar a conocer, revelar identidades detrás de cuentas anónimas. Todo es un conglomerado de personas que servía a una única causa y era mantener a Pedro Sánchez en el poder. Otro periodista que se ha revelado que formaba parte de las cloacas es José Manuel Romero, sobre el que habría que hacer un especial aparte preguntándole precisamente a David Alandete sobre qué tipo de persona es esta. Este hombre trabajó para El País, dice la libreta de Leire, desvelan que el periodista del País y el diario.es, José Manuel Romero, colaboraba con la cloaca. Los documentos demuestran que la cloaquera del PSOE coordinaba con Romero la publicación de informaciones sensibles. El periodista José Manuel Romero explica en el Supremo que supo antes que el fiscal general que la pareja de Ayuso había confesado. Tuve la información. Y aquí volvemos nuevamente a la Fiscalía General del Estado, volvemos a Leire Díez y a todo este entramado de relaciones que hacen que esta gente trabajase para una única causa. Emilio Montilla dice, este es José Manuel Romero, ex subdirector del País y hoy director adjunto de eldiario.es. Según las libretas y chat de Leire Díez, era uno de los principales entre los 61, esos periodistas que servían a la cloaca de Ferraz. Es el mismo que declaró en el Supremo para apuntar a la versión del fiscal general del Estado en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Qué casualidad, qué no casualidad, que el mismo periodista que salió al rescate de García Ortiz aparezca ahora en la libreta de Leire Díez. Entendemos, y qué curioso, ¿no?, que aparezca ahora en la libreta de Leire Díez, que se había reunido en pasado con la Fiscalía General del Estado y que había mandado incluso a la mujer de ahora un imputado en una causa por la que la Fiscalía General del Estado está pidiendo el archivo de la misma. Leire Díez se hunde y arrastra prácticamente a todo el Partido Socialista Obrero Español, a casi todo el gobierno, al menos a 6 ministerios, a la Fiscalía General del Estado, a la Guardia Civil. Esto es realmente una demolición. Estamos viendo cómo intentaron dar un golpe de Estado. Una banda de gángsters que trabajaba al margen del jefe de todos, ¿no? Qué curioso. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Sé que este vídeo se ha hecho largo, por lo que te invito a que le des el me gusta, pero espero que así te haya permitido conocer quién es quién en esta trama y todas las relaciones que hay. Dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Chao.